Bienvenidos a Healthy Talks, donde hablamos sobre diferentes temáticas orientadas al bienestar integral, salud mental, salud nutricional y física, salud financiera, liderazgo y otros temas que te permitirán aprender y desarrollarte mejor de manera personal y profesional. Junto al equipo de Healthy Company, comenzamos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Healthy Talks, un podcast producido por Healthy Company. Hoy traemos un tema bastante interesante y es sobre la menopausia. Este mes que conmemoramos a las mujeres, realmente nos interesa hablar mucho de este tema que poco se habla o se trata de él. Está conmigo Andrea Copper, especialista en temas de salud mental, y también nos acompaña Miriam De Paoli, que nos va a estar compartiendo acerca de este tema, y ya le voy a dar chance ahí para que se presenten un poquito. Andre, bienvenida. Gracias, Clo. La verdad es que estoy súper emocionada porque creo que hemos escuchado súper poco acerca de este tema y cómo tiene realmente influencia en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestro trabajo, en la familia. Entonces, qué interesante que estamos aquí. Para nosotros es un honor que nos acompaña Miriam, así que tal vez conocemos un poquito más de tu trabajo. Miriam, bienvenida. Hola. Muchísimas gracias. No, para No Pausa es la verdad que es un súper orgullo traer esta temática, porque como ustedes decían, ¿no? Todas las personas que menstruaron van a dejar de menstruar. Que no hablemos de menopausia significa dejar a oscuras gran parte de nuestra biografía menstrual y hormonal. O sea, hablar de la temática, porque es algo que nos va a tocar a todas en diferentes momentos, en diferentes estadios, pero que de la mano de la información seguramente el impacto en nuestra vida personal, laboral y social va a ser mucho menor. La verdad es que es un orgullo desde No Pausa estar acá para compartir informaciones, ideas, todo lo que hemos recorrido, o sea, en esa trayectoria de esos últimos 5 años, tratando de esa parte de nuestra biografía hormonal. Gracias, Miriam. Y quizás si nos compartís qué es la menopausia, porque muchas veces quizás hemos escuchado la palabra, pero realmente no sabemos qué es o cuáles son esos síntomas para poder identificar que yo estoy entrando en eso. Genial. Es una pregunta que pareciera, ¿no?, un lugar común, pero no lo es. Yo, por ejemplo, cuando entré en mi menopausia, me di cuenta que nunca había hablado del tema con nadie y había escuchado muy poco sobre la temática. La menopausia es el día que cae la última gota de sangre en nuestra bombacha, absorbente, copita menstrual. Obviamente me imagino que me están escuchando de diferentes países de Latinoamérica. En cada país la llamamos de una manera distinta, pero es el día que cae la última gota de sangre. Solo sabemos que tuvimos el día de nuestra menopausia 12 meses después. O sea que es una fecha retroactiva. Viste que hasta para saber lo de la menopausia es un poquito esquiva y se hace desear. Eso es la menopausia, la etapa que vivimos, que dura alrededor de entre 6 y 10 años para la mayoría de las mujeres, que es donde tenemos todos los cambios, las subidas y bajadas hormonales, como decía Andrea, el impacto en nuestra salud mental, en nuestra vida laboral, se llama climaterio, de la cual casi nadie habla y la gran mayoría de nosotras ni tiene información sobre eso. Y es ahí donde empieza el gran tema, que es esa divergencia entre la idea que tenemos de una mujer menopáusica, climatérica, y cuando realmente estamos atravesando esa etapa. Para la mayoría de las personas, una mujer menopáusica es una mujer vieja, ¿no? Siendo que en realidad los primeros síntomas empiezan cuando estamos alrededor de nuestros 40. El día de nuestra menopausia, ese sí, para la gran mayoría, sucede alrededor de los 50 años, 2 años más, 2 años menos. Pero como yo decía, cada cuerpo es un cuerpo y la menopausia es una cuestión de hormonas y no solamente de edad. Entonces está bueno hablar un poco sobre eso y también en relación a los síntomas, ¿no? La gran mayoría de nosotras siempre escuchó hablar de los 3 grandes caballeros de la menopausia, que es el aumento de peso, la bajada de la libido y los famosos sofocos. Cuando en realidad los síntomas son más de 34 y pueden impactar nuestra vida desde diferentes lugares. Pero acá, para quien nos está escuchando, quiero decir que es una etapa natural, que sí tiene bastantes síntomas, sí viene de la mano de muchos cambios, pero no es ni una limitación ni una barrera.
Súper, la verdad es que es bien interesante porque a veces sí tenemos, a veces o también un concepto erróneo, ¿verdad? De qué es la menopausia y el hecho de conocerlo bien y saber quizás cuándo yo puedo empezar a mi proceso de la menopausia, es interesante saberlo. Miriam decía algo bien interesante y es que estamos entrando en etapas dentro de la menopausia, pero quizás aplicándolo un poquito a la salud mental, André, cómo una mujer se puede llegar a sentir cuando empieza este proceso, porque siento que hay mucha crítica de parte de la gente, o lo que decía Miriam, que ya se siente como que fuera un signo de vejez, ¿verdad? Y las mujeres a veces no lo toman tan bien. Sí, creo que incluso me llama bastante la atención también lo que dijo Miriam, de que son tantos síntomas diferentes, ¿verdad? Que a veces tal vez lo que la persona que está al lado nuestro o las mujeres que conocemos vivieron, tal vez no necesariamente es lo que nosotros vamos a vivir. Y aparte de que es diferente para cada uno, se vive mucho en silencio, ¿verdad? Creo que hay muchos países que tal vez esto está un poquito más avanzado y se platica un poco más, pero nosotros realmente en Latinoamérica se vive mucho en silencio. Y creo que es por todos estos tabús, por todo este estigma que hay alrededor de justo convertirse en la vejez, ¿verdad? En llegar a cierto punto en el que ya no somos las mismas. Entonces creo que todos estos cambios que estamos teniendo a nivel físico también los tenemos a nivel emocional, ¿verdad? Estamos cerrando una etapa de nuestra vida y estamos comenzando una nueva. Y todo lo que implica comenzar esta nueva etapa, ¿verdad? Que no solo tiene cambios físicos que van a afectar también nuestra salud mental, sino que también cambios a nivel hormonal. Entonces quisiera que hablemos un poco, también que nos comente un poco Miriam, justo eso del vivirlo sola, ¿verdad? Y la importancia de encontrar también esta comunidad dentro de las mujeres. Bueno, eso fue uno de los grandes motivos, ¿no? Y es por lo cual Menopausa advoga en toda Latinoamérica. Vivimos esa dicotomía, nos va a pasar a todas, pero hablamos poco. Y el hablar poco lo que termina haciendo es que la gran mayoría lo siga viviendo en soledad y lo siga viviendo alrededor de tabúes que ya no se aplica más en el rol que tiene hoy una mujer en sus 40, en sus 50 años en nuestra sociedad. Obviamente acá tenemos que entender algo bastante interesante, como nunca, y Andrea, me imagino acá, y habíamos imaginado hace 10 años estar en un podcast hablando de salud mental, que era un gran tabú. Hoy la menopausia también está empezando a salir del placar. Estamos ya pudiendo empezar a hablar de esa nueva etapa. ¿Y saben por qué? Porque vamos a vivir un tercio de nuestras vidas, la gran mayoría de las personas, a partir del día de nuestra menopausia. Es mucho tiempo por adelante para no saber cuáles son los reales efectos de esos cambios en nuestra calidad de vida y básicamente también en nuestra vida futura, ¿no? Es por eso que desde Menopausa estamos y desarrollamos todo el tiempo soluciones para acompañar a esas mujeres en esa transición. Porque como por ejemplo nuestras abuelas, nadie les hablaba cómo era menstruar, entonces entraban en esa etapa de la pubertad completamente solas. Hoy entramos en la etapa del climaterio menopausia todavía solas. Entonces nuestro rol acá es empezar a cambiar un poquito, no solo esa dinámica, como también esa narrativa. La verdad es que sí, bastante interesante. Y yo quisiera saber un poquito más acerca de cómo una mujer puede identificar que está entrando en esta parte de la menopausia. Voy a hablar preguntas que quizás a veces hemos escuchado de la gente, como si tengo que ir al médico o si tengo que compartirle esto a alguien o cómo lo trato. Creo que tocaste un punto sumamente importante, que es cómo es mi relación con mi profesional de salud, ¿no? Con mi médico. Acá empezamos a ver también todo lo que necesitamos todavía poner esa temática sobre la mesa. La gran mayoría de los profesionales de la salud, en ese caso específico ginecólogos y ginecólogas, no están formados en climaterio y menopausia. Si bien con la inversión de la pirámide demográfica cada vez tenemos más mujeres en esa edad, estamos acompañadas de no demasiados profesionales especializados. Lo que sí está en nuestras manos es aprender las preguntas que tenemos que hacer a nuestros médicos. Por ejemplo, ¿cuál es el gran tema de la menopausia? Es una etapa donde solo el análisis de sangre para medir tus niveles hormonales no es suficiente, porque como las hormonas hacen así, puede ser que esa fluctuación, haga que el día que hiciste los análisis salga un resultado que no tenga que ver con la etapa que estás viviendo.
Entonces lo que tenés que empezar a entender es que cuando empieces a ver cambios, y acá con Andrea tenemos mucho en común, en todo lo que tiene que ver con tu humor, todo lo que tiene que ver con tu ciclo, o sea, empezás de menstruar muy regularmente, empezar a menstruar ya de manera irregular, empezás a cambiar la cantidad de flujo o el tipo de flujo, empezás a darte cuenta que estás durmiendo peor, empezás a darte cuenta que tu tensión premenstrual cambió, entonces se transforma en lo que nosotros bromeamos en una tensión premenopausia, ¿no? No deja de ser una TPM, pero es para la entrada en otra etapa. Te empezaron a tener cambios en el pelo, en el cabello, a nivel del cambio de la grasa corporal. Todos esos indicios que van apareciendo nos hacen entender que estamos entrando en esa nueva etapa. Y es muy importante compartir eso con nuestros médicos de cabecera, con nuestros profesionales de la salud. Y no se asusten si van a escuchar de su médico esa respuesta. Sos muy joven para pensar en eso. Si tu médico o tu médica te da esa contestación, le sugerimos que vayas a buscar una segunda opinión. ¿Por qué? Porque es alrededor de los 40 años, 43, 45 para la gran mayoría, que empiezan los primeros síntomas. Y si logramos tomar las decisiones adecuadas en ese momento, el impacto que va a tener en nuestras vidas va a ser mucho menor. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando vos preguntabas, ¿no? ¿Qué pregunto a mi médico? ¿Qué lo hago? ¿O cómo sé en qué etapa estoy? Desde Menopausia nosotros desarrollamos el Menocheck. El Menocheck es como que una hoja de ruta que te da un mapa de qué lugar estás en esa etapa, llenando tus datos, ¿no? Es individualizado, para darte un mapa de qué tendrías que hablar con tu médico. ¿Y qué logramos con eso? Ahorrar el tiempo en la consulta y darte un posicionamiento de cuáles serían las preguntas que tendrías que hacer, cuáles son los análisis que estaría bueno que hicieras, cuáles son los suplementos o ayudas que puedes llegar a tener para tus síntomas, si los tuvieras, para que también hables con tu médico. O sea, es empezar a generar ese lugar de contención para esa nueva etapa que está iniciando. Sería más o menos como cuando tenemos 12, 13 años, nos tienen la primera charla sobre la menstruación. Obviamente, hoy la gran mayoría de los papás lo tienen un poquito antes. Menopausia con el Menocheck sería esa primera gran charla de la mano de una amiga. Eso es el Menocheck. Nos ayuda a saber en qué momento estamos y cómo tenemos que hablar con nuestros profesionales de la salud. Súper buenísimo. Yo creo que con esos síntomas que has mencionado, Miriam, creo que obviamente cada mujer lo vive diferente, ¿verdad? Algunas pueden tener ciertos síntomas, otras mujeres otros síntomas. Y creo que, Andrea, aquí la parte de la aceptación es bien importante y cómo juega el rol en este caso las emociones, como mencionabas. ¿Cómo crees que una mujer entonces debería de tomar este proceso? Bueno, yo creo que me encantó esto que decía Miriam de hacer preguntas, ¿verdad? Creo que hacer preguntas y decir, esto es lo que estoy sintiendo, escuchar nuestro cuerpo, ¿verdad? A veces, por todo el tabú que se vive, tratamos de ocultar todo esto que estamos sintiendo a nivel emocional y a nivel físico. Y creo que justo esto de la aceptación que tú decís es tan importante, ¿verdad? Así como en su momento llegó la menstruación y nos hizo cambiar todo nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y cambiaron cosas en nuestro entorno, cambiaron cosas en cómo nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro alrededor de la misma manera va cambiando también cuando entramos a la menopausia. Y qué importante es darle, valga la redundancia, la importancia que merece, ¿verdad? Porque eso es nuestro cuerpo el que está cambiando, es nuestra salud mental que está siendo afectada. Y esto tiene un impacto también, aunque tal vez no nos demos cuenta y no le pongamos tanta atención en lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en las personas que nos rodean, en nuestros amigos. Entonces creo que hacer las preguntas indicadas y también preguntar hacia adentro como preguntamos también hacia afuera, ¿verdad? Así como buscamos a un médico o buscamos a alguna amiga que ya esté pasando por eso, también cuestionemos nosotros qué es lo que sentimos, y por eso es tan interesante esto del Menocheck, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentimos? Escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones y darles el lugar que merecen, ¿verdad? Esta aceptación de estoy pasando por este momento y ahora que estoy pasando por este momento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tiene que cambiar en mi estilo de vida? ¿A quién me tengo que acercar? ¿Qué voy a hacer por mi salud física? Nos decía Miriam que realmente es importante, ¿verdad? Como estos pasos que hago para, entre comillas, vivir este proceso de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, creo que es súper importante en este proceso de aceptación.
¿Será que puede haber mucha variación en el hecho de quizás acoplarme a mi trabajo estando con la menopausia? ¿O cuál puede ser, digamos, esa diferencia o afectación, podríamos llamarle por un momento, de que yo me siento mal, quizás estoy triste porque estoy en ese proceso de aceptación y entonces quizás obviamente mis emociones se vienen para abajo y no quiero compartirlo tampoco con mis compañeros de trabajo? ¿Será que eso afecta en mi productividad? Mira, acá tocaste un punto sumamente importante y me voy a acoplar un poquito en lo que dijo Andrea, que es para mí, o mejor para mí, cuando digo mí, hablo desde no pausa, es como la base de cómo voy a vivir ese cambio, que es un cambio que se va a dar, quiera yo o no, que es escuchar mi cuerpo e informarme. Cuanto más información yo tenga, mejores decisiones voy a poder tomar. Mejores decisiones tomo, menos impacto voy a tener en mi vida cotidiana y en todas mis relaciones de mi entorno, en especial en el entorno laboral. ¿Y por qué hablamos del entorno laboral? Porque hoy 8 de cada 10 mujeres atravesando el climaterio están en el lugar de trabajo. O sea, tenemos que empezar a hablar de esa temática en el trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque quizás sea importante. Estoy teniendo un sofoco, algo completamente normal. Va a pasar a 80% de las personas que atraviesan esa etapa. En una reunión, al invés de avergonzarme, me puedo tranquilizar y decir, estoy teniendo un sofoco, no pasa nada, dura entre 15 o 60 segundos y no pone en riesgo mi capacidad laboral. Otra cosa es, imagínate, ese sofoco llega y esa mujer no sabe ni lo que le está pasando, ni cómo verbalizarlo frente a las personas que están a su alrededor. Cosas también muy simples, mujeres que trabajan en empresas que necesitan usar el uniforme. No es lo mismo usar poliéster a los 20 años que poliéster a los 45, 46, cuando tenemos esos cambios en la temperatura corporal. No es lo mismo la necesidad de hidratación que tenemos cuando estamos atravesando esa etapa de lo que teníamos antes. Entonces acá es muy importante, como decía Andrea, traer esas temáticas, empezar a hablarlas, especialmente en los lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque va a apoyar a mejorar el rendimiento de esa persona que lo está atravesando, porque se va a sentir apoyada por las personas que la rodean, en ese caso, su empresa, sus compañeros. Y también podemos traer eso al ámbito familiar. Es muy importante escuchar nuestro cuerpo y saber también lograr, no estoy diciendo que sea fácil, porque todavía vivimos cerca de mucho tabú, poder verbalizar lo que nos está pasando a las personas que nos rodean. Porque muchas veces si no logramos saber ni nosotras, imaginen que tampoco ellos. Entonces tenemos que intentar salir de ese lugar donde el silencio y la poca información termina teniendo un altísimo impacto, ¿no? Entonces, hablar y traer esa temática para el lugar de trabajo, donde hay una gran fuerza laboral atravesando esa etapa, puede caminar en esa doble mano, desde las empresas hacia sus colaboradoras y también de las colaboradoras a pedir la atención desde la empresa. Qué interesante, porque ustedes han tocado dos puntos bien importantes, tanto de la perspectiva de la organización o empresa como de las personas, ¿verdad? Las personas preguntar, atreverse a preguntar, a estar informadas, pero también la organización tener la libertad de poder compartir de estos temas, y ahí es donde pues ambos se complementan en estar informados. André, quizás yo preguntarte, dentro de la salud mental, yo sé que son diferentes síntomas y situaciones que se presentan. Si en algún caso tú has tenido una persona que quizás ha dicho, mira, no sé qué hacer, o siento que nadie me escucha, ¿cómo podríamos tratar a esas personas y darles alguna recomendación? Bueno, yo creo que primero decirles que no estamos solos, ¿verdad? Que esto siempre se tiene que ver de manera integral.
Creo que dentro de este proceso tiene que estar involucrado, así como un médico, podría estar involucrado un nutricionista, un psicólogo y nuestra familia, ¿verdad? Nuestra familia, nuestro alrededor, las personas con las que compartimos en el trabajo. Entonces creo que es mucho eso, que busquen esta ayuda, estos espacios por toda esta parte más integral, ¿verdad? No solamente, digamos, en sesiones psicológicas como tal, pero también la ayuda a su alrededor, el pedir ser escuchado, ¿verdad? El pedir ser escuchada, el decir, ok, esto es por lo que estoy pasando, quisiera que esto es tal vez la persona que está al lado nuestro y que con la que le estamos compartiendo este momento no conoce qué hacer, ¿verdad? Entonces también es nuestro deber como mujer, como decía Miriam, estar informadas para entonces nosotros decir, esto es lo que necesito, esto es lo que quisiera, en esto me pudieran apoyar, ¿verdad? Estoy pasando por este momento, quisiera que tal vez me den un descanso después de almuerzo porque me pasa esto. Estoy diciendo un ejemplo de cualquier cosa, pero ¿cuáles son mis necesidades, verdad? A mis hijos, ¿verdad? Tal vez estoy teniendo algún cambio de humor, decírselo, ¿verdad? El ser honesto y decir, estoy pasando por esto. Mil disculpas que me emocioné un poco, pero estoy un poco sensible por esta situación que estoy enfrentando y esto le va a ayudar también a nuestros hijos a que en el futuro se vaya rompiendo poco a poco este estigma, ¿verdad? Entonces creo que es nuestro deber también como mujer informada, como mujer que está pasando por la menopausia, informar a los que están a nuestro alrededor. Eso nos va a hacer sentir mucho mejor y menos solos, ¿verdad? Menos solas en este proceso. Y creo que también el saber que es normal. Creo que a veces este estigma que nos acompaña también afecta mucho a nuestra salud mental, ¿verdad? Creo que tenemos un estigma alrededor no solo de la menopausia, sino que también de la vejez. Y creo que ninguno aquí tenemos la cura para poder dejar de hacernos viejos, ¿verdad? Creo que poco a poco vamos creciendo y eso es inevitable. Entonces el hecho que vayamos soltando ese estigma de que nos va a pasar a nosotros y vamos a llegar vos y yo en algún momento a ese momento y a ese proceso, entonces el enfrentarlo sin este estigma, ¿verdad? Sino que más bien orgullosos de que estamos creciendo, orgullosas de que nos estamos convirtiendo en esta etapa y estamos llegando a esta etapa. Correcto, la verdad es que sí aceptarlo, ¿verdad? Saber que son las diferentes etapas de la vida y que va a llegar un momento, ¿verdad? Que va a llegar un momento y creo que así como hemos hablado, pues es mejor estar preparadas para llegar a ese momento. Miriam, yo quisiera preguntarte, ¿qué más se puede hacer dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, aparte de darles toda esa información a las mujeres? ¿Qué otro tipo de actividades, estrategias se les pueden brindar para que las empresas que nos están escuchando sepan qué implementar? Bueno, ahora vamos a hablar directamente a la empresa. Si el que nos está escuchando es una colaboradora, después quería cerrar un poco el habla tan fuerte y poderosa de Andrea en relación a construir esa persona que vamos a ser en el futuro, ¿no? Nunca es demasiado temprano para hablar de esa temática. Como decía Andrea, la única cosa que tenemos las tres en común es que menstruamos y que vamos a dejar de menstruar. El cómo, el cuándo y el dónde, cada cuerpo es único. Pero hacerte cuenta que no nos va a pasar, no va a evitar que nos llegue el climaterio menopausia. Desde las empresas tenemos que entender que hay tres pilares básicos con el cual podemos dar soporte a ese talento tan precioso para nuestras organizaciones, que es el talento de la mujer 40 más. Es un talento hoy vital. Casi siempre una mujer de más de 40 años va a estar en posiciones de liderazgo en una empresa, va a tener roles importantes desde esa corporación. ¿Y en qué la podemos apoyar? En concientización, empezar a traer esa temática, empezar a habilitar espacios de charla. En la semana, por ejemplo, de la salud de la mujer, poner una charla sobre climaterio y menopausia. En el mes de la menopausia, hablar de climaterio y menopausia fuera de esas fechas, porque tampoco necesitamos fecha para hablar de algo que nos va a pasar a todas. Segundo, educación. ¿Qué significa la parte de educación? No solo hablar a las colaboradoras, como también hablar a los managers, para entender cómo podemos, con pequeños cambios, apoyar a que ese talento se siga desarrollando sin que tenga un impacto negativo la llegada de esa etapa natural de la vida de las personas. Es más o menos lo que nos pasaba hace 20 años cuando hablábamos, por ejemplo, de los cólicos menstruales, ¿no? Que eran un gran tabú en las organizaciones. Hoy, una mujer, por ejemplo, si tiene en un mes un flujo demasiado abundante, puede, en la gran mayoría, no estoy generalizando porque todavía tenemos un gran
espacio para mejorar todo eso, puedes llegar y decir, mire, hoy necesito salir 2 horas menos, 2 horas antes porque estoy con un flujo muy abundante. Traer esa conversación también para la etapa del climaterio menopausia. Y el soporte, el apoyo, el beneficio. Por ejemplo, que las empresas se pongan en contacto con Health & Co., con No Pausa, para ver qué de esas iniciativas podemos ofrecer, como por ejemplo el Menocheck, a todas las mujeres que tengan más de 40 años, o no solo a esas mujeres, pero ¿por qué no a las parejas de los colaboradores, a todas las personas que quieran hacer para entender en qué etapa están de su biografía menstrual? O sea, tenemos que entender que esos 3 pilares son fundamentales en todas las temáticas de salud sexual, reproductiva y no reproductiva femenina. Y me voy acá a encerrar un poco en salud femenina, ¿no? Porque es el tema que nosotras tocamos, pero tiene que ver con el bienestar y salud del colaborador en general. No podemos mirar esas personas de manera no integral, como decía Andrea. Necesito entender que tengo colaboradoras desde 20 años hasta 60 y que durante ese periodo de desarrollo de ese talento también van a necesitar diferentes apoyos, beneficios, y que la corporación también vaya creciendo y madurando y poniendo en agenda esas nuevas temáticas, ¿no? Me gusta mucho estar compartiendo ese espacio con Andrea porque salud mental también era un gran tabú en las organizaciones. Claro. Las personas vivían esos momentos de mucha soledad. Hoy, especialmente después de la pandemia, ya es una temática que está en la agenda. Entonces también tenemos que empezar a poner climaterio y menopausia en la agenda. Tenemos que abrir esos espacios, siempre pensando en concientización, porque son temas que todavía no están en la agenda de las personas, educación, porque todavía necesitamos mucha información, y soporte a través de beneficios, políticas, de acciones concretas para apoyar a esa persona que está atravesando y que va a atravesar esa etapa. La verdad es que todo eso que acaba de decir Miriam se vuelve un trabajo de todos, ¿verdad? Tanto en mi familia, en mi hogar, en el trabajo, con las personas que me rodeo, para realmente formar esa comunidad o esas personas que me sirvan como red de apoyo, ¿verdad? Yo creo que es súper importante que, como lo hemos dicho, ¿verdad? Que realmente se hable de este tema, que nos quitemos ese miedo a preguntar, ese miedo a expresar cómo me siento también y decir necesito este espacio, ¿verdad? Quizás para ir terminando, algunos consejos prácticos que nos pudieran dar para las mujeres que hoy en día están pasando por su menopausia y que quizás no se atreven a. Cada persona tiene su tiempo. Ni todas las personas están abiertas a hablar de la misma manera, ni todas las personas están abiertas a verbalizar de la misma manera. Si vos estás pasando por esa etapa y te querés informar, hay muchos canales como, por ejemplo, No Pausa, que somos en Instagram, @nopausaig, donde compartimos mucha información, tenemos grupos de pares, donde tenemos foros, donde te puedes sentir escuchada, muchas veces, si no te sentís lista, sin exponerte. Eso es sumamente importante, que busques esos espacios para también ir entendiendo, y como decía Andrea, escucharte a vos mismas para ver cuál es el estadio que estás, cómo podés abrir ese diálogo a las personas que te rodean. Y si vos sos parte, ¿no? En No Pausa tenemos una broma que es real. Todos tenemos una menopáusica para llamar de nuestra. Puede ser una amiga, nuestra mamá, nuestra pareja, alguien de nuestro entorno. Entonces también abrirnos a esos nuevos diálogos, abrirnos a esas nuevas realidades que siempre sucedieron, pero sucedían en silencio. Esas son algunas sugerencias muy importantes. Y otras más relacionadas a los síntomas, es que empieces a entender que con el paso del tiempo, y acá viene algo súper interesante, el contrario de envejecer es morir. Yo me imagino que todos que están escuchando van a estar mucho más felices en que empecemos a mirar con manera optimista el paso del tiempo que la contrapartida. Entonces tenemos que empezar a escuchar nuestro cuerpo y ver que esos cambios, si cuando lo vas a comentar a tu médico, la respuesta que recibís es no hay nada que hacer, escapa de ahí. Hoy la medicina avanzó muchísimo y no hay por qué los síntomas de la menopausia estén impactando negativamente tu calidad de vida.
Hay cosas para hacer con los sofocos, con el cambio de distribución de la grasa corporal, con la caída de la libido, con los cambios de humor, que como decía Andrea, ¿no? Hay un gran impacto en todo lo que tiene que ver con el humor, con muchas veces con la depresión, con la ansiedad. Si estás viendo que hay un gran impacto en tu parte cognitiva, porque los estrógenos también son muy responsables por procesos de memoria y todo eso, hay muchas cosas que se puede hacer. Entonces, yo creo que acá la sugerencia más importante, no lo vivas en soledad y no lo vivas sin buscar soluciones, porque esa gran frase, no hay nada que hacer, pertenecía al siglo pasado. En el siglo XXI, la menopausia es solamente otra etapa de nuestra biografía hormonal. Creo que me encanta eso que mencionaba Miriam, de que todas en algún momento hemos conocido o estamos al lado de una persona que está pasando por la menopausia, y si no somos nosotras, ahorita todas las que nos están escuchando, definitivamente tenemos a alguien que sí. Entonces, el acompañamiento, ¿verdad? El eliminar el estigma, el estar ahí para esa persona, el escucharlo, el escucharle, perdón. Entonces, creo que es tan importante, ¿verdad? Y me encantó eso también de las mujeres talentosas arriba de los 45, 50 años. Hay miles, ¿verdad? Hay miles que están dentro de nuestra organización. Entonces, hay miles de cosas que podemos hacer por ellas. Entonces, creo que abrir espacios como este es solo el comienzo. Como decía Miriam, la salud mental también tuvo mucho estigma y ahorita está teniendo un auge. Entonces pongamos también de moda este tema. Tenemos ahora una amplitud más de la menopausia, ¿verdad? Y creo que pudiéramos seguir hablando aquí un montón, pero ya la gente le dejamos eso, ¿verdad? De que realmente pueden seguir buscando información, pueden seguir buscándonos a nosotros, a No Pausa, para informarse y poder brindarles esta ayuda que tanto necesiten, ¿verdad? Bueno, creo que es súper importante esto que hablamos, y creo que es un momento para aprovechar a hablar también de que nosotros queremos incorporar como Healthy Company dentro de nuestros programas de bienestar esta parte, ¿verdad? La parte de la menopausia. Realmente nosotros siempre estamos buscando, y lo hemos hablado en otros episodios, la importancia de la salud integral. Y creo que esto es un anillo al dedo, ¿verdad? Necesitamos este tipo de información, necesitamos este tipo de espacios, necesitamos este tipo de organizaciones, y No Pausa es realmente nuestro aliado en esta área de la salud de la mujer, ¿verdad? Creo que tenemos la ventaja de tenerlos a ellos siempre que lo necesitemos, cuando estemos enfrentándonos, ya sea como mujeres, se pueden acercar a nosotros en sus sesiones psicológicas y preguntar por este programa. Definitivamente estaría accesible para ustedes. Y también si somos alguna o quieren sugerírselo también a su equipo de talento humano, de la misma manera Miriam nos acompaña en este tema y es excelente, y la verdad que es un tema que tenemos que seguir hablando. Muchísimas gracias. Sí, ahí para que las personas sepan que no están solos, ¿verdad? Que no están solas, que ellas puedan buscar esta información a través de nosotros, de esta alianza. No sé si Miriam quisieras agregar algo más. Soy puro agradecimiento. Yo creo que cada vez que se abren esos lugares, esos espacios, esas alianzas, estamos hablando de que vamos a impactar positivamente varias vidas. Muchas veces directamente, otras veces indirectamente, porque poner en agenda esas temáticas estamos sumando no solo para las personas que lo están atravesando, pero también para las personas que van a atravesar, y más importante también para las que ya atravesaron. O sea, como dice Andrea, es un tema integral de la salud de la mujer. Muchísimas gracias por el espacio, la verdad es que me encantó y ojalá sea el primero de muchos. No va a Muchísimas ser gracias. cabal. Vamos a seguir compartiendo acerca de este tema tan importante. Gracias a las personas que nos escucharon. Estén pendientes de los próximos episodios porque tenemos temas más interesantes también de los cuales vamos a estar compartiendo. Esto fue Healthy Talks, un espacio de aprendizaje creado por Healthy Company. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que cada mes encontrarás uno diferente, disponible en Spotify y YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente actualizado en temas de bienestar. Te esperamos en el próximo episodio.